Estamos a 15 de julio del año 2020 y quiero pedir en esta Eucaristía por todos los que padecen COVID-19, especialmente por aquellos que están más graves, por aquellos que están lejos de sus familias, por aquellos que están sufriendo. Pedir también por todos aquellos que nos han pedido oraciones, por todos los que no tienen trabajo, por todos los que están solos, por todos los que están tristes, por todos los enfermos, en especial por nuestra hermana María Teresa, que hoy nos pide oraciones. Pedimos también por todos los hermanos y hermanas que están padeciendo a causa de la división de las familias, por todos los que están en situación de violencia, para que el Señor les dé la paz, el consuelo y la tranquilidad. Y finalmente quiero pedir en esta Eucaristía por todos ustedes que nos siguen a través de la red, para que el Señor los guarde, los bendiga y los sostenga. Cantamos. Estamos aquí, Señor, en tu casa, te venimos a traer con entusiasmo la alegría de vivir y nuestra tierra, el deseo de un mundo mejor y nuestras ansias de amar. Vamos a iniciar esta Eucaristía en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanas y hermanos, para disponernos a celebrar con dignidad estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que te has hecho hombre por amor a nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que nos has reconciliado con el Padre, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que nos has regalado con tu muerte una vida nueva, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Hoy estamos celebrando a San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia. Pedimos por aquellos que llevan este nombre, para que el Señor los bendiga y los guarde. Y pedimos también por todos los que nos siguen especialmente a través de la red, para que el Señor bendiga sus proyectos, dé fuerza en los momentos de debilidad y les dé ayuda en los momentos difíciles. Dios Todopoderoso, concede a cuantos hoy celebramos la fiesta de tu obispo San Buenaventura la gracia de aprovechar su admirable doctrina e imitar los ejemplos de su ardiente caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Vamos a prepararnos para escuchar
la palabra del Señor. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: haya Siria bastón de mi ira, vara que mi furor maneja. Contra una nación impía voy a guiarte, contra un pueblo que experimenta mi cólera voy a mandarte, para que lo saques y lo despojes y lo pisotees como el lodo en las calles. Pero Asiria no lo piensa así, ni son estos sus planes. Su intención es arrasar y exterminar numerosas naciones, pues dice: con el poder de mi mano lo hice y con mi sabiduría, porque soy inteligente. He borrado las fronteras de los pueblos, he saqueado sus tesoros y como un gigante he derribado a sus jefes. Como un nido al alcance de mi mano, alcancé la riqueza de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así cogí yo toda la tierra, y no hubo quien aleteara, ni abriera el pico, ni piara. Pero el Señor dice: ¿acaso presume el hacha frente al que corta con ella? ¿O la sierra se tiene por más grande de aquel que la maneja? Como si la vara pudiera mover al que la levanta, y el bastón pudiera levantar a quien no es de madera. Por eso el Señor de los ejércitos hará enflaquecer a los bien alimentados, y le prenderá fuego su lujo, como se enciende la leña. Palabra de Dios. Escucha, Señor, a tu pueblo. Señor, los malvados humillan a tu pueblo y oprimen tu heredad. Asesinan a las viudas y a los forasteros y degüellan a los huérfanos. Escucha, Señor, a tu pueblo. Y comentan: el Señor no lo ve, el Dios de Jacob no se entera. Entérense, insensatos. Necios, ¿cuándo van ustedes a entender? Escucha, Señor, a tu pueblo. El que plantó el oído no va a oír, el que formó el ojo no va a ver, el que educa a los pueblos no va a castigar, el que instruye al hombre no va a saber. Escucha, Señor, a tu pueblo. Jamás rechazará a Dios a su pueblo, ni dejará a los suyos sin amparo. Hará justicia al justo y dará porvenir al hombre honrado. Escucha, Señor, a tu pueblo. Aleluya, 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 aleluya. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque he revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, 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 Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se la quiere revelar. Palabra del Señor.
Quisiera meditar con ustedes en torno a las lecturas del día de hoy. Asiria fue una nación poderosa. Asiria fue un imperio que devastaba. Asiria fue una nación que era capaz de acabar con los pueblos. Tenían mucho poderío, tenían mucha fuerza. Eran implacables, es decir, no tenían piedad. Y de repente, cuando iban tras una nación, la saqueaban, se llevaban a su gente a Siria y ponían gente a Siria en la tierra conquistada para conquistar también su cultura. ¿Cuál es el pecado de Asiria? El pecado de Asiria es pensar que ellos lo hacían por sus propias fuerzas. Aquí vamos a decir que el profeta Isaías le da una vuelta a la forma de pensar, porque algunos pensaban que los dioses asirios eran poderosos. Pero para Israel existe un solo Dios. Este Dios se llama Yahvé. Y aquí está pensando el profeta Isaías, está profetizándoles al pueblo, diciéndoles que Asiria es un bastón de la ira de Dios y que es la vara que su furor maneja. Asiria es un instrumento, no es al revés, ¿verdad? Que Dios sea instrumento de Asiria. Y si Asiria es poderoso, es porque Dios lo permite. Y si Asiria logra conquistar fácilmente los reinos, es porque Dios así lo ha dejado hacer. Pero Asiria se enorgullece, Asiria se siente grande, Asiria se siente poderosa, se siente inteligente, se siente capaz, siente que por sus propias fuerzas puede llegar a donde quiera. Y por eso la imagen que utiliza el profeta Isaías es muy, vamos a decir, muy clara, muy evidente. ¿Acaso presume el hacha frente al que corta con ella? Y es que un instrumento de trabajo, por más poderoso que sea, si no está la inteligencia de quien lo maneja, si no está la habilidad de quien lo sabe, vamos a decir, usar, no sirve de nada ese instrumento. Alguien puede tener una motosierra potentísima, ¿verdad? Y puede tener cuchillos filosísimos y puede tener hachas bien afiladas. Pero si no las agarra esa persona, si no las utiliza, si no las prende, si no las empuña, si no las toma para cortar los árboles, no sirve de nada. Son un instrumento más. Y para Isaías, Asiria es así, es un instrumento. Por eso le dice, ¿acaso presume el hacha frente al que corta con ella? ¿O la seda se tiene por más grande que aquel que la maneja? Como si la vara pudiera mover al que la levanta, o el bastón pudiera levantar a quien no es de madera. Asiria está pensando mal. Y aquellos que piensan que los dioses asirios son mayores que Yahvé, se equivocan. Asiria es un instrumento para educar a aquellos que se han apartado de Dios, aquellos que han pecado gravemente contra Dios. Esta es la forma en que el profeta Isaías presenta la situación que está viviendo el pueblo de Israel referente al pueblo asirio, es decir, que están sometidos, que son destruidos, que son castigados, ¿verdad? Pero no es que Dios quiere el mal contra ese pueblo, sino al final va a decir una cosa bien interesante. Por eso el Señor de los ejércitos hará enflaquecer a los bien alimentados. ¿Quiénes son los bien alimentados? Los asirios. Y les prenderá fuego a su lujo, como se enciende la leña. Asiria pasará así. Y Isaías, vamos a ver que nos dará la razón, después de que unos años el imperio asirio se ha acabado. Esto con la primera lectura. Con el Salmo 93 también tenemos cómo el Señor tiene cuidado de su pueblo. Y el Señor sabe las cosas que pasan.
El Señor no es alguien que le guste la maldad, el Señor no es alguien que le gusta la injusticia, el Señor no es alguien que permita abusos. Ciertamente, si hay cosas que de repente pasan en la vida del pueblo, el Señor nunca estará ajeno al pueblo. Por eso le dice: Señor, los malvados humillan a tu pueblo y oprimen a tu heredad, asesinan a viudas y forasteros y degüellan a los huérfanos. Y comentan: el Señor no lo ve, el Dios de Jacob no se entera. Es otra vez pensar de forma equivocada, es otra vez pensar de forma que no es la correcta. Entérense, insensatos, necios, ¿cuándo van ustedes a entender? Y es una cosa interesante esto que les presenta. Dios dice: jamás rechazará Dios a su pueblo, ni dejará a los suyos sin amparo. Esta tiene que ser, es una verdad que tiene que conocer el pueblo de Israel. Dios está pendiente de ellos. A pesar de que haya dificultades, a pesar de que haya problemas, a pesar de que haya violencia, a pesar de que haya muertes, a pesar de que haya injusticia, Dios está viendo. Dios siempre tiene en cuenta a su pueblo. Y Dios nunca va a dejar que esa situación sea permanente para los que Él ama. Esto con el Salmo 93. Y finalmente con el Evangelio de San Mateo, está hablando Jesús, ¿verdad? Después de haber hablado a los discípulos, después de haberles dicho algunas palabras, ve que algunos no reciben bien el mensaje que Él predica, ¿verdad? Algunos que se sienten como superiores, ¿verdad? Algunos que se sienten entendidos, algunos que se sienten capaces, algunos que se sienten inteligentes, algunos que se ven conocedores de la Escritura, algunos que saben cuáles son los mandamientos de Dios y lo presumen. Por eso Jesús hoy dice, ¿verdad? Porque esos que presumen, esos que creen saber, esos que se sienten capaces, esos que se sienten inteligentes, rechazan el mensaje de Dios. Y por eso Jesús dice: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y la has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El mensaje de Dios que es sabio, el mensaje de Dios que es grande, el mensaje de Dios que es superior a cualquier conocimiento, es entendido por la gente pequeña. Parece una contradicción, porque a veces nosotros pensamos que solo los grandes entienden lo grande, que solo los inteligentes entienden lo inteligente, que solo los sabios entienden la sabiduría. Pero la sabiduría de Dios es diversa, la grandeza de Dios es diversa, la inteligencia de Dios es diversa. Y por eso el humilde capta todo lo que Dios es, porque Dios es sencillo. Dios se acerca a la gente más pequeña, y solo la gente pequeña sabe captar la grandeza, la inteligencia, la sabiduría de Dios. Los que se creen grandes, que tienen la sabiduría de este mundo, no lo van a captar. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Cómo Jesucristo se pone como el revelador del Padre. Cómo Jesucristo se pone como aquel que puede dar a conocer a quién es Dios. Por eso algunos que no aceptaron a Jesucristo, pues no conocían el rostro del Padre. A pesar de que Jesucristo está hablando de un modo sencillo, a pesar de que Jesucristo sanaba a los enfermos, curaba a los leprosos, iba con aquellos que eran despreciados, con aquellos que eran marginados, con aquellos que eran rechazados, y era la forma del Padre. Cristo les enseña la misericordia, Cristo les enseña la compasión, Cristo les enseña la cercanía, pero la gente no lo puede entender. Solamente los sencillos, solamente los humildes. ¿Qué podemos aprender de estas lecturas para nuestra vida? Con la primera lectura, fíjense cuántas cosas pasan en nuestra vida. De repente a veces pensamos
que de las cosas que están pasando en nuestro mundo, en nuestro México, en la parte donde vivimos, Dios como que no se enterara de las cosas. Y hay cosas que nos hacen sufrir. Por ejemplo, lugares donde hay violencia, lugares donde hay injusticia, lugares donde hay cosas que son difíciles de entender. Y no pensemos que Dios nos entera, como dice el Salmo 92. No pensemos que esa gente va a estar por siempre ahí, haciendo sus injusticias, haciendo sus maldades, haciendo las cosas que nos hacen daño. Dios está pendiente. Porque a veces esas cosas no es que sean buenas, pero a pesar de aquello que de repente nos puede enseñar la vida a través de esas cosas duras, Dios es el que está interviniendo, a pesar de la situación difícil. Por eso, como decía aquí, ¿acaso presume el hacha del que frente al que corta con ella, o la sierra del que se tiene por más grande de aquel que la maneja? Como si la vara pudiera mover al que la levante y el bastón pudiera levantar a quien no es de madera. A veces, aunque nos pasen cosas duras, Dios utiliza esto como un instrumento para que nosotros no decaigamos, para que nosotros nos fortalezcamos, para que nosotros vayamos adelante. A Dios no le gusta lo malo, a Dios no le gusta la muerte, a Dios no le gusta la injusticia. Esto es lo que vino a predicar Jesús. Pero como nosotros, a partir de tener una mirada divina, a partir de tener a Dios con nosotros, podemos hacer que esas cosas nos muestren el amor de Dios, de que Dios no nos deja solos, de que Dios está siempre con nosotros, de que Dios nos fortalece, de que Dios nos da consistencia, de que Dios nos lleva adelante a pesar de esas cosas. Y esas cosas las tira, esas cosas las destruye, esas cosas las quita del camino. Y pensemos por experiencia propia las cosas que de repente hemos pasado, y pensemos que hemos aprendido de esas cosas difíciles, de esas cosas que no podíamos soportar, de esas cosas que pensábamos que nunca se iban a acabar. Y por eso con el Salmo 93 es importante recordar esto que decía, que a veces, incluso a veces nosotros en momentos difíciles llegamos a decir, el Señor no lo ve, el Señor no se entera. Pero eso es un pensar insensato, es decir, sin sentido. Porque dice Dios, el que plantó el oído no va a oír, el que formó el ojo no va a ver, el que educa al pueblo no va a castigar, el que instruye al hombre no va a saber. Claro que lo sabe, claro que ve, claro que se entera. Y por eso nosotros seguimos. No estamos solos. Dios está acompañando nuestro caminar. Y Dios lo va a seguir acompañando a pesar de que la situación sea difícil. Dios está con nosotros. Dios camina con nosotros. Dios ve por nosotros. Así como libró al pueblo de Israel de Egipto, de Asiria, de Roma, etc. Así nos libra también a nosotros. Y nos sigue librando hoy. No pensemos que el mal tiene la última palabra. No pensemos que los que se creen fuertes, entre comillas, son los que van a dominar para siempre. No pensemos que la maldad va a ganar esta lucha. Es Dios el que lleva el curso de la historia. Y los que estamos con Dios, si estamos agarrados de su mano, vamos a vencer todo eso. No son cosas que nos vayan a dominar para siempre. Esto tenemos que grabarlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Esto con la primera lectura y con el Salmo 93. Con el Evangelio, esto que dice Jesús: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Y a veces nosotros, cuando más dispuestos estamos a Dios, es cuando más comprendemos las cosas. Cuando más entramos en contacto con Él, es cuando, como se dice, nos cae el 20. Es decir, comprendemos las cosas. Es decir, se nos hace todo claro. Cuando nos disponemos a Dios. Pero cuando queremos
racionalizar todo, es bien complicado comprender. Cuando queremos pensar que sabemos todo y que algunas cosas no tienen sentido, porque nosotros creemos que tenemos razón, porque nosotros creemos que tenemos la ciencia, porque nosotros creemos que tenemos la inteligencia, porque nosotros creemos que tenemos la capacidad, es cuando menos entendemos a Dios. No es que Dios sea ilógico, tiene otra lógica distinta. Y la lógica de Dios es la lógica del amor. La lógica de Dios es la lógica de la cercanía. La lógica de Dios es la lógica de la sensibilidad hacia nosotros. Y por eso es bien importante que nosotros tengamos también esta misma sensibilidad hacia el Señor. Si queremos conocer realmente el rostro de Dios, veamos a Jesús, porque Jesús es misericordioso, porque Jesús es cercano, porque Jesús es tierno, porque Jesús nos ama, porque Jesús es aquel que ha dado su vida para que nosotros que estábamos muertos tengamos una vida para siempre. Esa es la lógica de Dios. La lógica de Dios no es cortar cabezas. La lógica de Dios no es que todo muera. La lógica de Dios no es que todo se destruya. La lógica de Dios no es venir a barrer y a tirar todo. La lógica de Dios es salvarnos, sacarnos de la basura, sacarnos de las debilidades, sacarnos de los problemas, sacarnos de la injusticia, sacarnos de la violencia. Esa es la lógica de Dios. Y si pensamos en un distinto, estamos en otro ambiente, estamos en otra onda, como se dice. Por eso pidámosle al Señor en este día que nos enseñe que en los problemas Él va a actuar, que Él no está ajeno a nuestra causa y que por último Él nos transmite el verdadero rostro del Padre como Hijo de Dios que ha tomado nuestra carne y nuestra sangre. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Sigamos haciendo oración, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza en honor de tus santos, que su protección poderosa nos defienda contra todos los males presentes y futuros, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, y nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Buenaventura, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida, instruyéndola con su palabra
y protegiéndola con su intercesión. Por eso con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza, proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana al Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, con nuestro párroco Eudoro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Tengamos en cuenta a todos los que han fallecido en estos días. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, para que así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo aquello que nos quita la paz, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos como hermanos y hermanas
el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Y este, hermanos y hermanas, es Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Comamos todos de este pan, el pan de la unidad. En un cuerpo nos unió el Señor por medio del amor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Oremos. Señor Dios nuestro, que estos sacramentos enciendan en nosotros el fuego de tu amor, que abrazó el corazón de San Buenaventura y lo impulsó a entregarse sin reserva al servicio de la Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Le cantamos al Señor, a Nuestra Señora. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, yo también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu mano, que tengo miedo, no sé besar, que
Ave María Purísima, San José, esposo de la Virgen, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que tengan buena jornada.